Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro de Evaluación Académica, del cual tengo el orgullo de ser parte, por organizar este importante espacio de reflexión. Es un honor para mí introducir la temática de la flexibilidad curricular como una oportunidad para pensar las prácticas docentes en nuestra universidad, tema que será desarrollado por nuestra señora vicerrectora de docencia, doctora Susan Francis. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la flexibilidad curricular en el contexto de la Universidad de Costa Rica, tema que ha ganado destaque en las últimas 3 décadas y que exige mayor atención en el contexto de crisis sanitaria que vivimos actualmente. Sobre acá. Las crisis sanitarias, económicas, políticas generan profundas transformaciones en las actividades humanas y modifican la forma en cómo entendemos y vivimos en el mundo. Como explica el sociólogo francés don Edgar Morin, debemos resolver problemas complejos que exigen respuestas complejas a su vez. Por lo tanto, el principio sistémico se convierte aquí en un principio fundamental para entender esta realidad cambiante. Como dice don Edgar, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Esto nos lleva a comprender, en el contexto educativo actual, a reflexionar sobre nuestras herramientas digitales a la luz de nuestros modelos educativos, pero también sobre las posibilidades pedagógicas, tecnológicas y espacios con los que contamos para garantizar la continuidad de los procesos formativos. Desde esta perspectiva, es posible analizar cómo la flexibilización curricular contribuye a la comprensión de estos cambios. En este sentido, si bien la noción de flexibilización no es nueva, ¿verdad? Es una noción que viene trabajándose en las últimas 3 décadas, en el contexto actual vemos que gana destaque. Si la entendemos desde su acepción más simple, ¿verdad? La entendemos como un espacio abierto, innovador, no rígido, en movimiento, inclusivo, dinámico, heterogéneo, no tradicional, rompiendo con estas estructuras tradicionales. O bien, como nos dice, como nos dice don Mario Díaz Villa, que es experto en el tema, la flexibilidad curricular debe entenderse como un movimiento hacia la apertura, la integración y el fomento del trabajo interdisciplinario y la cooperación intra e interinstitucional. En el contexto educativo, flexibilizar significa entonces garantizar el derecho a la diferencia en el currículo. Para ello, se requiere pensar en un currículo flexible, en un quehacer pedagógico e inclusivo capaz de atender a la diversidad humana. Por lo tanto, se requiere de una estructura universitaria abierta que dé soporte a ese proyecto pedagógico específico. No puede restringirse, como bien nos dice don Mario Díaz, a cambios puramente técnicos o tecnológicos. La flexibilización requiere un significado más profundo en las bases jurídicas, políticas, administrativas de la educación superior. En esa línea, reconociendo la naturaleza polisémica y compleja del concepto currículo, entendemos el currículo como un percurso, un trayecto, un proyecto de formación que se realiza por medio de una práctica pedagógica que pretende garantizar el derecho a la educación y a la formación integral del ser humano para su vida, para su trabajo y para su ciudadanía. Así, en aras de formar personas con una mente creativa, crítica, capaz de pensar de forma compleja, debemos entender el currículo más allá de la selección y organización de contenidos, sino como un conjunto de valores, habilidades a ser desarrollados, cuyo objetivo es la formación en su sentido más amplio, es decir, con una conciencia de ciudadanía. Ese proceso involucra entonces diferentes actores, estudiantes, docentes, gestores, funcionarios e instituciones colaboradoras que ocupan posiciones y funciones específicas que participan de diversas formas en la realización de ese proyecto de formación. Proyecto ese que en la articulación de lo académico, lo administrativo, lo curricular,
lo pedagógico y lo presupuestario puede entenderse como un proyecto político-académico. En ese contexto, en 1995, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica publicó las políticas y normas curriculares en la cual se define la flexibilización de los planes de estudios y se delimitan 13 consideraciones que visan ofrecer planes de estudios más flexibles. A partir de ese documento podemos comprender la flexibilización de los planes de estudios como una manera de facilitar al estudiante el avance en su carrera, lo cual implica desde el punto de vista curricular la posibilidad de plantear diseños que puedan adaptarse o modificarse según las necesidades e intereses de los estudiantes o las necesidades y problemas de la sociedad o los niveles de desarrollo del área de conocimiento respectiva. En esta línea del tiempo puede apreciarse cómo la Vicerrectoría de Docencia, en coordinación con otras instancias, ha emitido una serie de resoluciones y ha adoptado una serie de mecanismos que buscan flexibilizar los planes de estudios. Algunas de esas que las hemos mencionado ahora al inicio, METICS, docencia multiversa, y más recientemente la resolución 11502 de 2020, que establece los lineamientos académicos y administrativos para la docencia con componente virtual. En esta última resolución, que los invito a leer, se actualiza el marco de referencia en esa materia. Cuando pensamos en algunos ejemplos de la flexibilización de los planes de estudios, podríamos pensar, por ejemplo, en el análisis del carácter obligatorio o electivo de los cursos que conforman una estructura curricular. Podemos pensar, por ejemplo, en la introducción del componente virtual en la dinámica de formación. Podemos pensar también en favorecer el diálogo entre saberes y el desarrollo de prácticas formativas y de carácter interdisciplinario. Podemos también pensar en otra gama amplia de posibilidades para implementar la flexibilización curricular. Por ejemplo, ampliar la oferta académica de planes y cursos, optar por cursos optativos, ampliar la lista de optativos, optar por cursos complementarios, hacer un análisis de requisitos y correquisitos, incorporación de ejes transversales, modalidades flexibles de organización curricular y el tema que nos reúne hoy, la revisión de las prácticas docentes. Para concluir, resalto lo indicado en esta última resolución mencionada, en la cual se indica que la flexibilidad curricular faculta a las unidades académicas a proponer e implementar estructuras y procesos de enseñanza y aprendizajes flexibles, en los que se trasciendan los límites tradicionales de la docencia y se creen nuevas y diversas oportunidades de formación, que incidan significativamente en los procesos educativos de la universidad. Con esta reflexión, cierro mi pequeña participación el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y los dejo ahora con las reflexiones que hará la doctora Susan Francis al respecto de la práctica docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Voy a permitirme de igual manera compartir una presentación para poder orientar las ideas. Primero quisiera agradecer profundamente al Centro de Evaluación Académica por esta gran oportunidad de crear estos espacios para poder dialogar y construir universidad. Me parece que de lo que más hemos aprendido en esta época de crisis, yo creo, es en la oportunidad que hemos tenido de podernos aproximar a estos espacios y encontrar en ellos oportunidades de transformar y reconocer nuevas prácticas. A Emanuel y a Daniela agradecerles profundamente haberme considerado para este tema, un tema que es realmente muy atractivo por las posibilidades que ofrece cuando uno sobre todo se coloca en el ámbito académico con miras a querer, ¿verdad?, transformar prácticas, innovar, transformar además hacia el mejoramiento. He querido colocar en estas ideas que voy a compartir y que también quiero hacerlas en breve para que podamos tener más espacio para el diálogo, una imagen de un juguete que probablemente conocemos varios, que tiene como característica justamente la posibilidad de estirarse, encogerse, volver a su forma original o inclusive cambiar las formas
en las cuales nosotros podemos observarlo. No sé si lo conocen, es un juguete realmente interesante, pero la idea que quería mostrar con ellos es justamente eso. Cómo una misma estructura puede estirarse, puede cambiar de formas, sin que pierdas necesariamente lo que es. Ese es un poco el llamado que el concepto de flexibilización curricular nos propone. En ocasiones pareciera invitarnos a darle la espalda, inclusive a cierto rigor, pero en realidad esos tipos de discursos que intentan darle espalda al rigor académico están asumiendo la flexibilización de otra manera, o sea, con otro tipo de naturaleza. Entonces quisiera que las ideas que quisiera compartir el día de hoy con ustedes se visualicen desde ahí, o sea, desde una idea de que podemos adaptarnos, tenemos una capacidad de versatilidad que tal vez de pronto habrá que descubrir, habrá que encontrar, habrá que indagarla, o habrá que ponerla en el espacio de la discusión, porque creo que también en ocasiones la hemos olvidado. Vamos a ver, ¿por qué flexibilidad curricular? Flexibilidad curricular uno la podría delimitar nada más en el contexto de lo educativo. Sin embargo, es un tema que toma muchísima vigencia, como Adriana lo señaló, porque sus desafíos están inmersos a partir de la interacción de diferentes sentidos. Y esos sentidos están articulados a aspectos políticos, sociales, económicos y por supuesto los educativos. Y algunos que son nacionales e internacionales. Entonces, la flexibilidad curricular no se puede reducir nada más a una decisión únicamente de carácter reducido en un ámbito de un curso o una carrera, como si fuese nada más una cuestión de carácter unilateral, sino que se explica justamente en un contexto donde la universidad forma y es actor clave en la transformación de los procesos sociopolíticos, económicos y educativos. Emerge en un contexto tanto mundial y local que muestra un tránsito en los paradigmas de interacción del ser humano y el medio. Hace unas décadas nosotros podíamos encontrarnos en un contexto de algún tipo de acceso a recursos. Hoy en día no es el mismo acceso el que tenemos y más bien hemos planteado un conjunto de elementos asociados a la responsabilidad que tenemos con respecto, por ejemplo, a los recursos naturales. O bien no hace falta detallar elementos de pronto lejanos, sino elementos más cercanos. Nosotros como costarricenses estamos viviendo en el contexto local una crisis económica que tiene connotaciones mundiales y que eso en este momento supone que nosotros reconozcamos otro tipo de interacciones dentro de la universidad. En ese contexto es claro la disminución de cierto tipo de recursos como los económicos y los financieros en este momento, y eso reduce las oportunidades que tenemos de poder desarrollar algún tipo de actividad de la misma manera que hemos venido haciéndolo siempre. Pero lo que sí es cierto es que también se puede destacar la disponibilidad de otros factores entre los que podemos encontrar la capacidad para innovar y adecuar nuevos procesos. Yo creo que la experiencia en crisis que hemos tenido con esta pandemia es el mejor ejemplo, cómo hemos tenido que repensar, reinventarnos, algunas veces de manera obligada, pero otras inclusive mostrando que esto podría ser una gran oportunidad para cambiar ciertas tradiciones que de pronto no nos estaban dejando mirar más allá. También tenemos como factores un impulso al desarrollo científico y un impulso a nuevas tecnologías, tecnologías que de pronto no conocíamos, a las que de pronto no le habíamos puesto atención y que hoy por hoy tenemos y las reconocemos como parte ya de nuestros dispositivos e instrumental de trabajo. Un desarrollo científico que además nos coloca en, como les decía anteriormente, en una perspectiva distinta de cómo interaccionamos con el medio. Y además, que me parece que es además clave, la oportunidad y el factor de la formación del talento humano. O sea, esa posibilidad que nos da el contexto actual de interacción entre el medio y el ser humano como una oportunidad de formar nuevas capacidades, de identificar algunas capacidades a las que no les habíamos puesto muchísima atención, y esa formación como elemento, como factor dinámico que no se acaba, es inacabado, o sea que constantemente lo tenemos como una gran oportunidad. Ver la flexibilización curricular desde el contexto anterior, o sea, como consecuencia de un contexto mundial, local, que nos está indicando que hay que cambiar las formas, supone revisar cómo la entendemos nosotros.
Y algo importante es que la flexibilización ha transitado probablemente por al menos 3 momentos. Un momento en la que solamente se planteó la flexibilización como un intercambio de créditos, o sea, como una noción de que los planes de estudio podían tener cursos obligatorios o electivos o un conjunto mínimo de requisitos de créditos que había que tomar o un conjunto de créditos máximo que había que tomar. Eso se nota muchísimo todavía en nuestras normativas, en nuestras regulaciones y en los lineamientos que orientan nuestras decisiones curriculares. También se ha visto la flexibilización curricular desde la noción del core curriculum, que tiene que ver con esa noción del tronco común, ¿verdad? Un tronco base que se supone es obligante, que son los mínimos que yo debo tener, y luego una parte complementaria que le genera una especie de libertad a la persona para escoger dónde quiere profundizar. A diferencia de la primera forma, esta le da mayores libertades a la persona de sentirse en capacidad de decir cuál es la formación y cuáles son las experiencias de aprendizaje que quiere vivir. Y al mismo tiempo le ofrece a toda la comunidad académica, docente, la oportunidad de distinguir cuáles experiencias puede transformar, innovar o cuáles puede hacer más flexibles que otras. El tronco común generalmente es más inflexible y la parte complementaria tiende a ser como más diferenciadora. Y una última excepción que probablemente es la que destacó Adriana cuando nos proponía las frases y las expresiones que Morán señala o que don Mario Díaz nos invita ya de manera más operativa, cuando vemos que la flexibilización curricular más bien está sostenida sobre la idea de que existe una formación básica para cada profesión, pero que esa formación cada vez tiende a reconocerse como un conjunto de experiencias creativas que intentan que la persona no solo articule contenidos propios de la disciplina, sino que esto los vea en conjunción con otras capacidades como por ejemplo la resolución de problemas profesionales en nuevos contextos de transformación. Esta tal vez es como la más desafiante, porque supone entender que nosotros tenemos capacidad o hemos tenido capacidad de definir rutas curriculares, planes de estudio, pero esos planes de estudio están en un constante observatorio o en una constante observación sobre lo que está ocurriendo y está de manera constante integrando toda esa resolución de problemas en sus dinámicas, lo cual ofrece un desafío importantísimo, no solo en la innovación curricular, sino en la innovación docente que constantemente tendrá que estar revisando qué nuevos elementos de la profesión están integrándose y conceptualizándose como problemas y por lo tanto de qué manera las integra dentro de las dinámicas de los cursos, de los seminarios o de la oferta curricular que tenemos. Este es un caso que me parece a mí sí es fundamental revisarlo, porque nosotros sí tenemos algunas camisas de fuerza que no nos permiten necesariamente pensarlo de esta manera. No hablo que son camisas institucionales, sino inclusive camisas que tienen que ver con nuestras mismas formas de pensar cómo se desarrolla la docencia en la universidad, por ejemplo. Entonces, esta tercera acepción es de la que podríamos nosotros pensar las prácticas actuales, porque es a todas luces lo que nos ocurrió en esta pandemia. O sea, en esta pandemia, el tener que obligadamente, de manera muy emergente y tal vez yo diría en un primer momento casi atropellado, tener que hacer cambios sustantivos en las formas en las cuales estábamos desarrollando la oferta curricular, nos expuso a un conjunto de problemas necesarios de atender dentro de las profesiones, que no los habíamos visto tal vez porque el contexto no necesariamente nos lo había obligado, pero en esta crisis sí tuvimos que integrarnos necesariamente al contexto de lo que estaba sucediendo y cómo encontrar en ese sentido vías de resolución. Algunos problemas empezaron a cobrar mayor vigencia, mayor importancia y mayor significatividad y por lo tanto había que integrarlos dentro de las dinámicas de los cursos que estamos desarrollando. ¿Qué nos va a implicar? Bueno, ya Adriana un poco con el esquema de las piezas de rompecabezas un poco nos lo decía. Necesariamente pensar la flexibilidad curricular nos supone salirnos de la burbuja disciplinar,
porque necesitamos pensarnos, aunque seamos docentes de un curso base, de una profesión, cómo ese curso se conecta, se interactúa con otras disciplinas y cuáles son los problemas que desde el curso que yo doy puedo proponerme resolver junto con los estudiantes dentro de un marco profesional. Esto nos exige, por lo tanto, contactos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Una de las experiencias más interesantes que me tocó a mí apoyar durante este periodo reciente que he estado fue una oportunidad en un curso de microbiología donde se unieron poetas, filósofos, diseñadores gráficos, biólogos, para entender la dinámica del problema de la pandemia. Y crearon junto con los estudiantes, a partir de una propuesta literaria, una manera de expresar cómo se podía resolver la situación microbiológica que se estaba viviendo. O sea que, en definitiva, lograr resolver ciertos problemas que en el contexto local y mundial están sucediéndose desde un curso supone que conversemos con otras disciplinas y eso genera para el estudiante la posibilidad de integrar en su aprendizaje cuáles elementos de la investigación y de la acción social se están desarrollando. De hecho, también la flexibilidad curricular nos va a implicar un tránsito fluido entre distintas instancias. Y cuando digo entre distintas instancias, me imagino cursos, actividades, instituciones, pero también supone que este tránsito fluido entre estas instancias esté fundamentado en una versatilidad de las estructuras académicas. Para poder practicar activamente el diseño del currículum académico sin descuidar esa formación básica, nosotros necesitamos participación muy amplia de los estudiantes que vienen con expectativas, saberes previos, con voces que interpretan el medio y lo que está sucediendo y sobre todo su idea de cómo la disciplina en la que se está formando actúa sobre esas demandas. Supone también contar con la posibilidad de participar activamente de los docentes y, como les decía, los docentes en una comunidad que no se piense solamente disciplinar, sino también que invite a interactuar con otras disciplinas. Ya les digo, me parece que el plano puede ser multidisciplinar o interdisciplinar, pero es un hecho que para poder integrar la flexibilidad necesitamos pensar los problemas con una visión que no sea monodisciplinar. Supone también en esa versatilidad de estructuras académicas pensar el rol de los cuerpos directivos, de los cuerpos también que asesoran y acompañan académicamente a las unidades académicas y a los docentes. Solo en ese contexto de versatilidad se puede empezar a sentir respaldado, por ejemplo, un docente que quiere generar innovaciones. Y me regreso al ejemplo de docencia multiversa. En docencia multiversa, durante un periodo de aproximadamente 10 años, la Universidad de Costa Rica tenía la virtualidad como una práctica y como un entorno que podía estar ahí. Sin embargo, quienes querían impulsar la virtualidad necesitaban orientaciones, sobre todo pedagógicas y normativas, que les permitiera decir si era viable o no era viable. Ahí es donde el proyecto intentó articular agendas y poner de acuerdo a diferentes instancias. Empiezo con oficina de registro, empiezo con la oficina de recursos humanos, pasando por la misma vicerrectoría de docencia y todo el conjunto de resoluciones que tenía, el mismo centro de evaluación académica impulsando qué significa diseñar currículum con componentes virtuales, la misma oportunidad de que METICS y el Departamento de Docencia, el NIDES de la Facultad de Medicina e inclusive PROTEA de la Facultad de Educación pudieran acompañar a los docentes en la parte académica. O sea, la versatilidad la flexibilidad curricular convoca la versatilidad en todos los niveles. Entonces, un docente que procura revisar sus prácticas y sobre ellas generar innovaciones que permitan la flexibilidad curricular, supone también encontrar un contexto versátil que también le apoye para ello. ¿Qué desafíos tendríamos nosotros como institución para poder promover desde las prácticas docentes justamente la flexibilización? Bueno, en principio, la flexibilización supone mayor diversificación y ampliación de las posibilidades de educación. Entonces, el primer elemento desafiante aquí es pensar que las experiencias de formación pueden ser tan distintas como nos podemos imaginar. Y yo creo que la pandemia fue lo que nos reflejó.
nos haya gustado o no nos haya gustado, obligados o no obligados, tuvimos que pensar la experiencia de aprendizaje y de formación con nuestros estudiantes en un contexto en el que no estamos presentes físicamente. Tuvimos que pensar qué hacer cuando estamos, por ejemplo, en un entorno como el de la videoconferencia. Tenemos que repensar cómo impulsar el contacto humano cuando de pronto un estudiante no tiene acceso, por ejemplo, a una muy buena conectividad y por lo tanto no nos permite verlo en video, pero sabemos que él está ahí porque hay un cuadradito que supuestamente tiene su nombre. Supone también encontrar que habían otras formas de manifestarse, como por ejemplo esta experiencia que les comentaba de la obra artística que crearon entre docentes y estudiantes para poder decantar qué fue lo que aprendieron de un curso. O supone imaginarse, por ejemplo, cómo se distribuyen los recursos que yo necesito para hacer un laboratorio o para tener una práctica deportiva, como lo están haciendo, por ejemplo, en este momento, escuelas como como educación física y movimiento humano o tecnologías en alimentos que encontraron, por ejemplo, en la institución de correos de Costa Rica una gran oportunidad de distribuir ciertos tipos de materiales que es posible distribuir, porque eso es importante, a los estudiantes y convocar a hacer laboratorios en sus propias casas. Lo hicieron también los de química. O sea, es pensar de verdad que existen otras alternativas, no necesariamente virtuales, en eso sí me quiero detener. O sea, es la oportunidad de pensar que existen diferentes formas de tener la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, supone, por lo tanto, para la Universidad de Costa Rica, investigar y anticipar cuáles son las tendencias del desarrollo humano que tenemos como institución. Si queremos tener encuentros interdisciplinarios y multidisciplinarios, tenemos que tener una visión que supere la disciplina. Hacer esos encuentros interdisciplinares supone que nosotros identifiquemos cuáles son los problemas que en este momento hay y cuáles de esos problemas corresponden o se corresponden de alguna manera con las profesiones que hay y cómo desde el curso que yo doy puedo problematizar los contenidos que están en él para poder encontrarme con esos problemas. Nuevamente, eso supone ampliar las posibilidades de educación que en este momento tienen los estudiantes. Pongo el siguiente ejemplo. De reciente encuentro con una escuela del área de salud, ustedes saben que ellos están en este momento con la imposibilidad real y material de hacer sus prácticas en hospitales, justamente por la situación que expondría a los estudiantes al contagio del COVID y de hecho también a los profesores. Entonces encontraron una forma en la cual los estudiantes van a poderse encontrar con tutores y nutricionistas y gente especializada en salud, enfermeros, etcétera, del área de 10 hospitales, todos al mismo tiempo. Esto permitió ampliar la cobertura que tenían los estudiantes de los cursos presenciales. O sea, en este caso, el área de salud, que convoca médicos, enfermeros, farmacéuticos, etcétera, van a tener la oportunidad de interactuar con más personas y con contextos hospitalarios más diversos. No se puede, por ejemplo, homologar la experiencia de un hospital del Valle Central a un hospital, por ejemplo, de zona rural. O no se puede, por ejemplo, pensar en la misma experiencia del hospital, por ejemplo, los hospitales que hay en la zona sur, donde se reciben poblaciones indígenas que son inmigrantes temporales, a un contexto, por ejemplo, que ocurre, por ejemplo, en los contextos hospitalarios que se dan en la frontera norte, por ejemplo. Supone también la diversificación de procesos y orientaciones. Aquí la flexibilización nos desafía a soltarnos de la instrumentación, porque la instrumentalización reduce las oportunidades de innovación. Podemos contar con criterios, y aquí sí hago un llamado de atención importante, que es de los cuestionamientos que a mí me han estado haciendo con respecto a la resolución que ahora señalaba Adriana. ¿Dónde está la decisión docente? ¿Cuál es la posibilidad que tiene el docente de decidir qué cambiar y qué no cambiar? Bueno, cuando sometemos la instrumentalización como paso único o como paso que orienta precisamente la actividad docente, reducimos la oportunidad de innovar. Entonces, realmente necesitamos como universidad pensar cuáles son los dispositivos y cuáles son los criterios que realmente pueden orientar esta práctica docente sin que eso le quite la oportunidad al docente de tener la voluntad, la oportunidad y la autoridad pedagógica para poder tomar decisiones.
Eso supone, por lo tanto, un importante acompañamiento de no solo las instancias académicas que ya existen en la universidad, sino también del cuerpo directivo y de la administración. O sea, tenemos que realmente repensar algunas formas en las cuales hemos nosotros estado regulando las prácticas y que lo que hemos estado haciendo, por lo tanto, es de pronto cerrar puertas en lugar de abrirlas. Por eso me parece fundamental que un reto y un desafío es hacer rupturas del hacer cotidiano. Necesitamos contar con personas que estén dispuestas a la flexibilización. Uno de los grandes aportes que yo puedo pensar de los conversatorios que hemos tenido con todas las unidades académicas con respecto a cómo enfrentaron la crisis de la pandemia es la construcción de colectivos donde están interactuando, socializando y creando nuevas maneras de ver la docencia. El momento más interesante de esta pandemia es cuando yo llego a darme cuenta que después de, bueno, nosotros, el Centro de Evaluación Académica y el Departamento de Docencia tienen casi creo que la misma edad y casi todos vamos a cumplir 50 años. Yo creo que tenemos casi 50 años de estar hablando de lo importante de la reflexión pedagógica, de lo importante de ponerse en el sitio del estudiante, de lo importante de concebir la decisión pedagógica a partir de los requerimientos del estudiante. Y como nunca durante este periodo de pandemia, los docentes han creado justamente la empatía suficiente, ya sea por el temor que tenemos a la pandemia, ya sea por necesariamente el miedo que tenemos o por la angustia que vivimos de ver que no todos tienen acceso a la conectividad y al equipo, hemos llegado a pensar en el estudiante. Entonces ya vemos docentes que toman decisiones preocupados por cómo lograr que aprendan. Entonces es un hecho que definitivamente en este momento los colectivos que se formaron están creando escenarios muy ricos de diálogo para justamente fundamentar de mejor manera esas decisiones pedagógicas. Lo que Díaz llama, ¿verdad? Transformación de las estructuras. Realmente es muy difícil pensar que vamos a llegar a hacer lo mismo cuando podamos regresar el próximo año, no sé si en enero, no sé si en febrero, no sé si en julio, no sé si en agosto, pero cuando regresemos, la universidad va a ser otra. Y probablemente esas transformaciones que se están dando en las estructuras durante este año van a prevalecer justamente porque encontraron nuevas formas de poder trabajar, nuevas posibilidades educativas. Definitivamente una visión proactiva. Necesitamos recrear nuevamente cómo observamos nosotros los contextos, cómo leemos nosotros las nuevas tendencias, qué es lo que está sucediendo, por qué nosotros de pronto le hemos dado la espalda a ciertos contextos y requerimientos sociales sucedido. Me parece que para eso necesitamos realmente replantearnos de manera proactiva y pertinente, asumiendo que no es posible que haya un desarrollo solo de un espacio, sino que necesitamos el concurso de todas las voces, encontrarnos docentes, estudiantes, directivos, administración, instancias asesoras y poder construir un proyecto compartido. Nosotros tuvimos acceso hace pocos días y eso se va a divulgar prontamente sobre cuál ha sido el comportamiento del rendimiento académico de los estudiantes. Y déjenme decirle que es una grata sorpresa ver que existe un importante grupo de estudiantes que tienen un rendimiento académico muy bueno, no bueno, muy bueno. Y eso quiere decir que en este contexto de pandemia comprendimos que el objetivo fundamental era la oportunidad de la permanencia y la oportunidad de la promoción del aprendizaje y la formación de los estudiantes. Esta excepción la estoy planteando de manera general. Hay que entrarle en detalle a los datos, pero es un hecho que todos estábamos de acuerdo con eso. Todos estábamos preocupados en que los estudiantes tuvieran acceso a la parte educativa. Todos estábamos de acuerdo en que había que luchar por una permanencia y había que luchar porque todos tuvieran la oportunidad de ingresar en un segundo ciclo, que no dejáramos a nadie afuera. Ese conjunto de acciones que generaron los docentes, que se comprometieron con esta situación que les tocó vivir de manera muy angustiante, o sea, los problemas de salud mental no se ubican solo en el estudiantado, sino también en los docentes. Pero esos docentes altamente comprometidos con esta situación, que se abocaron a esa misión de dar permanencia a los estudiantes,
los directivos que buscaron estrategias flexibles para que pudiese desarrollarse todo aquello que fuese necesario para que los estudiantes se mantuvieran. Y todo el conjunto de ajustes que se lograron hacer en los términos tanto normativos y estructurales que tiene la universidad, decantó en una muy buena promoción en el primer ciclo. Eso es un proyecto colaborativo, o sea, no podemos seguir pensando que solo un espacio puede tomar decisión. Y definitivamente, aunado a lo anterior, yo creo que las transformaciones de las relaciones pedagógicas no podemos reducirlas a la noción de enseñanza-aprendizaje. Un docente que quiere hacer innovación sabe que tiene a su disposición un contexto y ciertas condiciones que le respaldan. Un plan de estudios que se lo permite, una práctica de cultura organizacional en la unidad académica que se lo permite, instancias normativas que se lo permiten, recursos que se lo permiten y fundamentalmente posibilidades de acompañamiento que se lo permiten. Difícilmente podemos pensar la flexibilización curricular sin esas condiciones. Si no, tendríamos, como posiblemente nos ha tocado a todos escuchar, experiencias de docentes que están luchando contra corriente porque no pueden y porque tocan pared cuando llegan a algún lugar a buscar ayuda y lo que les dicen es un no, eso no se puede, o no, hay que revisar la normativa tal, o no, es que primero tenemos que, es que eso no dice, en ningún lado dice que usted tiene derecho a hacer eso. O sea, definitivamente la relación pedagógica la tenemos que pensar amparada en la lógica de la formación estudiantil y es muy importante pensar que ese docente se siente respaldado. Y también, cuidado y si no es importante también, pensar en que el estudiante también tiene que sentir que esa flexibilización es parte de esa experiencia de aprendizaje que está viviendo. Recordemos que vienen formados con la idea de que el docente es el que tiene el poder y tiene la única verdad, de que debe estar en silencio, que no debe participar, que participar puede ser visto de otra manera, como un estudiante inquieto, indisciplinado, y que es en la universidad donde le piden todo eso y es en la universidad donde le dicen suéltese, pero definitivamente hay que permitirle que entienda que eso es un contexto importante. Dejo unas referencias que me encantó repasar algunas y otras que me parecen muy interesantes que comparto con ustedes, sobre todo el de Carmen Castro Cortés, donde ella en este texto que está por acá documenta un conjunto de experiencias de flexibilización en la universidad donde todas tienen como punto en común la inclusión, que es un poco lo que detallaba Adriana en su esquema. Doña Carmen va más allá y dice que la flexibilización curricular es la oportunidad para incluir a la gente en todas las oportunidades formativas que existen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Susan por su participación, al igual que Adriana. Hemos tenido como muchas reacciones interesantes en el chat. Hay propuestas, hay preguntas, hay críticas, hay cuestionamientos muy válidos. Y bueno, quisiéramos darle como la palabra. Yo sé que doña Susan tiene que irse a otra reunión. Sí, No con sé toda si la nos va pena. a... Entonces Pero más bien le doy el paso. Pero yo me comprometo a aquellas preguntas que queden y que son de resorte de la vicerrectoría, responderlas a través tuyo, Emanuel. Perfecto, perfecto. Gracias, doña Susan, que esté muy bien. Gracias por participar y acompañarnos. En efecto, todas estas preguntas, comentarios, consultas se están compilando en un documento que compartiremos después con el reporte de la sesión. Algo muy tal vez importante de tener en cuenta, como lo dice doña Susan, hay cuestiones que están en manos de distintos actores. Hay cuestiones de la flexibilidad que dependen de las carreras y su currículum. Hay cuestiones de infraestructura, cuestiones administrativas que efectivamente dependen de otras oficinas. Hay cuestiones de la Vicerrectoría de Docencia, como bien lo destacó, que le corresponde a la Vicerrectoría de Docencia resolver. Hay otras que ustedes mismos han señalado por ahí que corresponde a la Oficina de Registro y otras reglamentos y normativas institucionales que de repente ameritan revisión. Y casi que una de las primeras conclusiones que podemos ver en esto es que hay una cuota de responsabilidad bastante repartida y por lo tanto bastante compleja
en lo que implica el desarrollo de la flexibilidad curricular. Sin embargo, no significa que no sea posible. En estos momentos le paso la palabra a la doctora Adriana Sancho para que continúe con esta justa reflexión y nos ayude con el cierre del caso. Muchas gracias, Emanuel. En realidad, agradecer a todos su presencia y darnos este espacio para escucharnos sobre algunas ideas de la flexibilización. Creo que lo que han anotado en el chat, que he podido leer hasta donde pude leer, realmente es una preocupación que tenemos como Centro de Evaluación Académica, ¿verdad? El tema de la flexibilización curricular, cuando uno lo escucha, lo lee, perdón, o lo estudia en la teoría, es muy inspirador, ¿verdad? Porque realmente la teoría nos permite ser creativos, nos permite volar, nos permite pensar en nuevas formas de hacer el proceso educativo. Y la flexibilización curricular, la innovación nos permiten también pensar en todas esas posibilidades que tenemos. Y sin duda, esas posibilidades están ancoradas de alguna manera a las posibilidades que tenemos como institución, ¿verdad? A las estructuras que tenemos, hasta los sistemas, ¿verdad? Que pusieron ahí en el chat. Yo creo que realmente esa es una preocupación que nosotros compartimos con ustedes, ¿verdad? Como Centro de Evaluación Académica, y desde nuestro quehacer tenemos el deber de buscar soluciones, de buscar medidas para que realmente la flexibilización se pueda implementar. Hay diferentes niveles, ¿verdad?, de implementar flexibilización, lo vimos hoy. Hay diferentes formas, hay una amplia, ¿verdad?, que a veces también depende mucho de la creatividad que tengamos como docentes para poder ejercer esa flexibilidad en el currículo. Pero sin duda tenemos que considerar esas posibilidades que también tenemos como institución, como país, y como doña Susan lo planteó también, como país a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Todas esas influencias que también permean nuestro quehacer. Así que yo quisiera agradecer este espacio, creo que podemos cerrar. No sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta. Si tienen alguna última pregunta, tenemos unos 5 minutos más. Veo que efectivamente hay señalamientos, estamos recopilando estos comentarios e incluso solicitudes explícitas para el SEA. Como les decíamos antes, existe una cuota de responsabilidad compartida y definitivamente lo que le corresponda al SEA, pues nosotros lo revisaremos como nos corresponde. Habrán cuestiones, ya les decíamos, más relacionadas con la vicerrectoría de docencia, hay otras cuestiones de reglamentos, hay otras cosas de oficinas, definitivamente, ya lo decía doña Susan, hay una necesidad institucional para revisar esto, lo decía también doña Adriana, es la flexibilidad en su más amplio espectro, es un proyecto institucional, ¿verdad? No es algo que una carrera puede desarrollar sola. Sin embargo, hay mucho que las carreras pueden hacer y por lo menos desde el CEA hay mucho en lo que podemos ayudarles y colaborarles. No veo más preguntas en el chat. Definitivamente, como menciona la compañera Melissa Aguzzi, el currículum flexible es contextual, adaptativo, emergente. Por supuesto, requiere una visión sistemática, implican temas de calidad, implica temas de profundización en el currículum propio. Y definitivamente deseamos la dinamización de los planes de estudio, que es algo clave y es algo que ya varios de ustedes estuvieron mencionando a lo largo de la sesión. Con esto cerramos el espacio, revisando la hora. No sé si Adriana tiene algunas últimas palabras. No, Y, creo que ok, listo. Entonces, cumplimos el muchísimas objetivo. gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Como les decía antes, todos estos comentarios están siendo recopilados y las consultas que son resorte de la vicerrectoría serán respondidos directamente por doña Susan, y lo cual estaremos integrando en el documento de reporte que se adjunta a las grabaciones de estas sesiones. Los invitamos a revisar la página del SEA, que es donde se postean todas estas sesiones. Esta es la 7ª sesión de Conectando con el SEA y nos veríamos de hoy en 15 con otro tema contextual más para discutir en este espacio.